Ay, todo se me bajó bien harto. Eh, buenos días, muchachos, buenos días. Vamos a dar unos minutitos, un minutito y ahorita comenzamos, ¿sale? Para que podamos irnos rápido. Ujú. Ahí está, con Virgil. Ujú. Voy a compartir la pantalla y esperemos que dentro de lo que comparto, ahorita vayan ingresando a la plataforma. Perdón, al Zoom. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema número 7, que de alguna otra manera, perdón, nada más estoy aquí sufriendo un poquito. El tema número 7, perdón, no, el tema número 6, que se llama los organismos financieros internacionales. Ya quedamos, ya quedamos. Y bueno, pues ya casi estamos por terminar el temario. De hecho, si no me equivoco, tenemos 3 clases más, si no me equivoco, y con eso terminamos. Les recuerdo que el día 16 de septiembre no tenemos clase porque, bueno, pues es feriado y afortunadamente pues les tocó en sábado para que puedan tener ahí la consideración de irse de fiesta con toda la tranquilidad del mundo. Eh, lo primero que vamos a establecer en el tema número 6 es hablar de los organismos internacionales que permiten la generación del comercio y de las diferentes relaciones y vinculaciones que tiene la economía. En ese sentido, los organismos internacionales financieros se conocen como elementos en los cuales se generan y se crean a partir de la globalización y que esta globalización requiere de que las economías y los países estén en equilibrio para poder tener ganancias, ¿no? O para poder tener inversiones o para poder generar los proyectos de nación que ellos están buscando. Entonces, en ese sentido, se crean como parte del nuevo orden mundial, que bueno, el nuevo orden mundial se genera a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos elementos se mueven y evidentemente los económicos no son la excepción, ¿no? Para muchos elementos económicos y para muchos elementos tecnológicos y avances de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial es el punto de inflexión. Entonces, en ese sentido, estos organismos internacionales se generan después de la Segunda Guerra Mundial, en teoría, en buenas, con buenas ideas, ¿no? Lamentablemente, o con buenas intenciones, lamentablemente, bueno, pues al día de hoy no sucedió eso, ¿no? Y entonces, empezamos con el primer organismo internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, al cual, bueno, pues México pertenece o es parte del Fondo Monetario Internacional y el fondo o el FMI nació en 1944 en Estados Unidos con el objetivo de contribuir al estímulo del bienestar o del buen funcionamiento de la economía mundial. En aquellos entonces, 74 países lo integraban, hoy ya son más de 184. El Fondo Monetario Internacional busca establecer un sistema monetario internacional que hasta hace algunos días, porque esa noticia es realmente fresca, el sistema monetario se manejaba en dólares. Todo el sistema se manejaba en dólares. Hoy hay una cosa que se llama el BRICS, que se instaló la semana pasada y que, bueno, va a tener una presencia de desarrollo de la moneda o desarrollo de las monedas locales para que el dólar no sea la moneda internacional.
Y entonces, pues entonces el Fondo Monetario Internacional estableció que esa era la idea sobre de la cual pues, el mundo tenía que girar. Como Estados Unidos es el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, que es una cosa medio injusta, ¿no? Porque los rusos también le ingresaron con muchos recursos y mucho esfuerzo, pero los norteamericanos al final de este lado del continente se llevan la gloria, ¿no? Y bueno, el Fondo Monetario Internacional busca que trabajar sobre de las finanzas de los diferentes países y poderlos ayudar, ¿no? En términos de varios elementos. ¿Qué elementos va a manejar el Fondo Monetario Internacional? Bueno, la primera es garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, ¿no? Concediendo préstamos a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos y préstamos de ayudas a los miembros que son parte del Fondo Monetario Internacional. México ha tenido algunas crisis, yo pues particularmente recuerdo algunas, ¿no? En el sexenio de Cedillo, que es la que a mí me toca más fuerte, donde el presidente Ernesto Cedillo solicita un préstamo pues grande al Fondo Monetario Internacional y bueno, pues se lo seguimos pagándoles. Después me toca Calderón, que le pide dinero por la pandemia, ¿no? Del NH1N1, si no me equivoco bien las siglas. A lo mejor se nos aguan, pero eran muy pequeñitos y por ahí le pide creo que 100 millones de, 100 millones de dólares, ¿no? Una cosa así. Y entonces, bueno, pues los ocupa Calderón, no sé en qué, pero en la pandemia no fue, ¿no? Y así, cada nación solicita, si es parte, o si es miembro, solicita una cantidad para pues algún proyecto, ¿no? Normalmente pues estos proyectos son de interés público y tienen que ver con la estructura del país, ¿no? En este sexenio me parece que sí se han pedido algunos, uno o dos, muy pequeñitos, y también se nos dieron en la pandemia una parte de réditos, porque cada mes el gobierno pues emite una lana ahí, le deja una lana al Fondo Monetario Internacional, y después de 10 o 15 años te regresan o los intereses, ¿no? Es lo normal. Pero en realidad no sea, este sexenio no se han solicitado créditos del Fondo Monetario Internacional, cosa que no pasó en muchos de los países con el desarrollo del COVID, ¿no? Del COVID-19. Este, y bueno, pues ese es uno de los máximos beneficios que ha tenido este gobierno, no endeudarse en ese sentido. Y a través de la dolarización se crea un sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permiten a los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí, lo que se conoce como la paridad cambiaria. Hoy estamos pagando 16,90 por un dólar, ¿no? Y hace 6 meses estábamos pagando 20 pesos por un dólar, ¿no? Y en el sexenio de el presidente Peña Nieto, estaban pagando 21, 22 pesos por un dólar. Esto habla de muchos factores que obviamente pues, es difícil que los enmarquemos todos, pero que sí es importante que nosotros lo señalemos como también un elemento que es positivo. De hecho, en el tercer trimestre del año, que esto es de octubre a diciembre, ustedes podríamos, y yo lo dije la semana pasada, podríamos empezar a ver una reducción de precio de alguno de los productos, este, por este ajuste que se está haciendo a la relación peso contra el dólar. Entonces ahí, bueno, pues se genera, ¿no? Este concepto de la relación entre cada una de las monedas. Obviamente esto es temporal. Obviamente, a lo mejor en 2024 va a subir un poquito la relación del peso contra el dólar o la vinculación dólar-peso, pero se estima que, bueno, pues entre los 18, seguramente 18 pesos, 18.50 y así se va a formar, ¿no? Entonces, también ese es uno de los grandes avances de esta economía que estamos viviendo y que seguramente ustedes lo van a ver reflejado en pues, la adquisición de más bienes y más productos. Eh, entonces, denme un segundo, no me tardo, nada más voy a cerrar la puerta y regreso.
Listo, 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 listo. Entonces, esa es la finalidad primordial del Fondo Monetario Internacional. Te presta dinero, te establece las reglas, la vinculación de peso dólar y de esta manera, bueno, pues se pueden crear negocios e intercambio entre las naciones. Obviamente, en sus inicios, el Fondo Monetario Internacional pues protegía mucho y sigue protegiendo mucho a ciertas economías, de las cuales no vamos a ahondar mucho. Luego, el segundo órgano internacional es el Banco Mundial, que tiene una relación directa con el Fondo Monetario Internacional, donde el Banco Mundial fomenta el desarrollo económico a largo plazo y reduce la pobreza, proporciona apoyo técnico y financiero para que los países puedan llevar a cabo las reformas y los proyectos. Ojo, esto es la idea básica, ¿no? Desafortunadamente, el Banco Mundial, para, para poder otorgar un crédito, tú necesitas seguir cierto tipo de políticas que a ellos les beneficien, ¿no? Una de las políticas que en México se utilizaban comúnmente, que el Banco Mundial solicitó, es el congelamiento de los salarios. Y es por eso que durante más de 25 años, este, tuvimos salarios bajos, ¿no? Y de hecho, si nosotros lo comparamos, somos uno de los países que tienen los salarios más bajos de América Latina. Obviamente, por ejemplo, los brasileños tienen salarios más altos que nosotros, ¿no? Y eso habla de políticas externas que nosotros tuvimos que cumplir para que se nos prestaran los dineros que se nos han solicitado, ¿no? Y entonces, en teoría, sí sonaba muy bonito que una institución internacional te prestara dinero para tú desarrollarte y que en el futuro, bueno, pues tú pudieras pagarles, ¿no? Pero esto no sucede al 100%, porque al final te dictan políticas que tú debes de seguir para que te presten el dinero. Y esto retrasa mucha parte de las políticas públicas y esto obviamente impacta a todas las personas comunes y corrientes que pues existen en cada uno de los países. Y si no, bueno, dense una vuelta por ahí, vean algunos TikToks de Argentina y la crisis sobre la cual está sufriendo y va a seguir sufriendo durante los próximos 3 o 4 años, ¿no? El Banco Mundial te prestaba para la construcción de escuelas, abastecimientos de agua, redes eléctricas, luchas contra enfermedades y protección al medio ambiente. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué si nos le presta dinero a las naciones, por qué hay naciones que siguen siendo pobres, ¿no? Y tendríamos que referirnos al continente africano, donde realmente las condiciones son muy, muy precarias. En general, la asistencia se presta durante un periodo prolongado y se financia tanto como los aportes de los países miembros como mediante la emisión de bonos. Yo te voy a prestar 5 pesos y tú me los vas a pagar en los próximos 30 años, ¿no? Y cada mes me vas a tener que dar 20 centavos, ¿no? Más sus respectivos intereses. Y bueno, pues así es como se pagan estos elementos, ¿no? Con frecuencia, los funcionarios del Banco Mundial son profesionales especializados en temas concretos como el clima o los sectores como el de la educación, en teoría, ¿no? Porque repito, bueno, que dictes qué es lo que se tiene que hacer como parte de las políticas públicas, pues habla mal del Banco Mundial. Pero todos los países miembros recurren a ellos y solicitan préstamo cuando se considera que es necesario. Obviamente México tiene varios préstamos que son emitidos por el Banco Mundial y en relación con el Fondo Monetario Internacional, lo que nosotros conocemos también como deuda externa, que nosotros y sus hijos y sus nietos seguiremos pagando durante un buen rato, ¿no? De hecho, el presidente hace como un año estaba muy contento porque iba, si no me equivoco, iba a dar un adelanto de interés, no deuda, de interés, ¿no? Lo que, bueno, pues se celebraba porque al final todos los que tenemos una tarjeta de crédito sabemos cómo funciona esto de los intereses y el adelanto de intereses le ayudaba a la nación para tener cierta holgura de pago, ¿no? Y no verse tan presionado, porque pues cada cierto periodo México tiene que abonarle a el Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y entre los dos hay una estrecha relación
ya que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial colaboran sistemáticamente para asistir a los países miembros conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo de 1989, que comprende los siguientes puntos, ¿no? En teoría, bueno, pues debe haber coordinaciones de alto nivel, donde normalmente los mandatarios de cada país recurren al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional para la solicitud de préstamos o asistencias. Hay una deliberación de los directivos, ¿no? Donde determinan qué tan viables son los préstamos que ejercen. De hecho, en la pandemia, los directivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial vinieron a México y fue una noticia donde le dijeron al presidente, este, lleve su préstamo, ándele, lléveselo a buenas condiciones de pago. México no quiso, no aceptó, no era el momento y bueno, pues ya se fueron con su dinero a otra parte, ¿no? Pero otras naciones sí solicitaron para el manejo de la pandemia una gran cantidad de dinero, ¿no? Que obviamente tendrán que pagar en periodos prolongados de tiempo. Y hay una colaboración del personal para poder establecer qué mecanismos van a desarrollar para el préstamo y a dónde se van a desarrollar. La vigilancia no es, si se han dado cuenta, la vigilancia del dinero no es algo que le corresponda a ninguna de estas dos instituciones. Ellos te prestan y lo que haga la nación con ese dinero, pues ya es responsabilidad de la nación, ¿no? Y en ese sentido, muchos gobiernos de todo el mundo han hecho mal manejo de estos elementos. Pasamos al tercer punto, que son las funciones del BID, ¿no? Y dentro de las funciones del BID establecemos que es el Banco Internacional de Desarrollo y es la principal fuente de financiamiento multilateral para proyectos de desarrollo, ¿sale? En América Latina y el Caribe. Su objetivo, obviamente, como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, es reducir la pobreza, luchar contra la desigualdad social y promover y desarrollar la economía sustentable de las regiones, aunque, repito, pues eso a veces no se logra, ¿no? Y es poco recurrido por parte de las instituciones. Y los objetivos del grupo del BID es reducir la pobreza y la desigualdad social, que no se ha logrado en América Latina, promover el desarrollo económico social involucrado a los sectores públicos y privados, ¿no? Y ayudar a afrontar el cambio climático, incentivando la sostenibilidad ambiental y biodiversidad. Es lo que se busca, pero no siempre se cumple, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, pues el banco funciona, el banco existe y sobre todo atiende a países del Caribe, que bueno, pues si somos honestos, también están en una situación complicada, ¿no? Debido a, pues, sus regímenes políticos y a la conformación de sus gobiernos, ¿no? Luego vienen las funciones del OMC como cuarto elemento, y dentro de las funciones del OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, la cual pues nos interesa mucho como parte del temario, se considera un organismo internacional que ocupa las normas que rigen el comercio entre los países, ¿no? Y ahorita nosotros tenemos una controversia que va a dimitir o que va a establecer o que va a revisar la OMC con el maíz transgénico, que México no lo quiere y Estados Unidos dice que está firmado el Tratado de Libre Comercio que pues se comercialice aquí y que no lo comamos nosotros. Y bueno, habrá controversia seguramente. Y bueno, la OMC establece que todos los países van a trabajar con ciertas políticas regulatorias sobre el comercio internacional y habrá una cantidad de reglas pues, grandes para poder determinar qué se comercializa. ¿Cuáles son las funciones de la Organización Mundial de Comercio? Bueno, sirve de foro para las negociaciones comerciales, ¿no? Entre países, resuelve las diferencias comerciales, que es lo que va a pasar entre México y Estados Unidos con el maíz transgénico, examina las políticas comerciales nacionales de cada uno de los países y hace sugerencias que no son obligatorias, simplemente establece que pueden ser buenas medidas o pueden ser unas medidas perjudiciales, ¿no? También brindar asistencia técnica y formación para la economía de desarrollo cuando se le solicite y la cooperación que se da entre las diferentes regiones con otras organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el BID, ¿no? Y todos pueden trabajar de la misma manera con la intención de
que, bueno, se le dé una asesoría al país que en la mayoría de las veces es gratuita, ¿no? Esta ayuda no se cobra porque formas parte de ese grupo. Pasamos al rol que juegan las políticas comerciales en los países y obviamente el rol que juegan las políticas comerciales son fundamentales para el éxito o el fracaso del comercio internacional. Las políticas comerciales es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre empresas o individuos locales y agentes extranjeros o agentes del extranjero. Esto es cómo vamos a determinar si queremos que haya relaciones comerciales, cómo queremos que estas relaciones comerciales se den y qué vamos a comercializar. Y entonces, en ese sentido, hay herramientas de una política comercial restrictiva cuando nosotros queremos proteger a la nación porque apenas estamos desarrollando algunos productos o algunos servicios y queremos protegerlos, como por ejemplo México en el caso de litio, y los países cuentan con distintas herramientas de políticas comerciales, las cuales, primero hay las restrictivas o las de barrera, que tienen como efecto aumentar el costo de las importaciones y dichas medidas pueden clasificarse en dos, ¿sale? Las políticas comerciales pueden dividirse en varios elementos, pero las principales o las que vamos a ver al principio son las restrictivas o de barrera, y estas de barrera se van a dividir a su vez en dos elementos, dos políticas, las cuales son barreras arancelarias, que esto es algo que ya habíamos visto el tema pasado, que son impuestos sobre las importaciones, las cuales se ven, a su vez se dividen las barreras arancelarias en barreras arancelarias específicas que se establecen en función de cantidad y las barreras de bienes importados, ¿no? Y las barreras de bienes importados tienen que ver con qué productos nosotros no queremos comercializarlos y les vamos a poner barreras porque van a afectar a productos de empresas locales. Y en ese sentido, el segundo elemento, las herramientas de política comercial restrictiva, tienen que ver con elementos mixtos, que es una combinación de aranceles y valores, barreras no arancelarias en las cuales el producto puede entrar de manera libre sin ningún problema, que es algunos productos, por ejemplo, que nosotros tenemos con el Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, y tenemos lo que son, que ya habíamos visto, las cuotas a las importaciones, donde, bueno, establecemos un peso máximo a la importación de productos durante un periodo determinado, no por siempre, sino simplemente por un ratito, y luego las medidas fitosanitarias, que son certificaciones que se requieren a ciertos productos donde pues vamos a salvaguardar la integridad de la gente que los consume, ¿no? Porque de repente a México llegan muchos productos que dicen que son milagro, y la realidad es que solamente el milagro es que desaparece nuestro dinero, porque realmente no cumplen con las medidas que se soliciten. Y aquellos productos que sí son muy buenos tienen que pasar por las medidas fitosanitarias para poderse comercializar. Es por eso que los productos que, por ejemplo, quitan las ojeras o quitan las arrugas o disminuyen o atenúan estos elementos son tan costosos. Dentro de las herramientas de una política comercial de apertura, que este sería el segundo bloque, o sea, tenemos las restrictivas y luego las de apertura. El gobierno puede adoptar una política comercial de apertura hacia el exterior, reduciendo o eliminando las barreras anteriormente señaladas para algunos productos y en algunos momentos, ¿no? Porque esa es la posibilidad que tienen los gobiernos de hacerlo. Y entonces, para lograr estas aperturas, nosotros trabajamos con los acuerdos de libre comercio, y los acuerdos de libre comercio se centran en la eliminación de las barreras comerciales dentro de las zonas o áreas que delimitan los países, buscando mayor armonización entre sus economías. Como, bueno, pues sucede en la frontera entre México y Estados Unidos, donde pues hay acuerdos comerciales de libre tránsito, donde yo, si vivo en la frontera y tengo permiso de ir a comprar al Paso, ¿no? Por ejemplo, ahí en Texas, paso a comprar mis víveres y me regreso, ¿no? Y a lo mejor el ciudadano norteamericano viene, compra algunas cosas y se regresa, ¿no? Sobre todo por el caso de las medicinas, eso lo hacen mucho, ¿no? Porque las medicinas en Estados Unidos
pues costosas. Luego tenemos otro elemento de las políticas de apertura que tiene que ver con la unión aduanera, que es el siguiente paso al acuerdo de libre comercio, ya que supone la inclusión de un arancel externo común entre los integrantes de la unión frente a terceros. Esto es, nosotros tenemos un convenio muy fuerte entre México, entre Canadá, Estados Unidos y nosotros, y si alguien quiere exportar o importar o tener tratados comerciales con nosotros o actividad comercial con nosotros, nosotros vamos a establecer una unión aduanera para que dichos productos no ingresen a uno u otro país y así se proteja el tratado y el vínculo comercial que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la idea es que nosotros o los países tengan estas barreras o estas uniones aduaneras para que el funcionamiento de las políticas comerciales sean mucho, mucho mejor y de alguna otra manera podamos tener la capacidad de tener un mejor control sobre de las mercancías que ingresan a nuestro país. Evidentemente, bueno, pues no se puede verificar todo y no se puede corroborar todo, ¿no? Y en la aduana, pues también hay situaciones que exceden el poder de revisión de la aduana y por eso es que tenemos mucha mercancía en México pirata o clonada, ¿no? Porque es un gran negocio, ¿no? Que todo pues sea pirata, ¿no? Porque reduce muchísimo, muchísimo el costo y pues la importación se ve perjudicada, ¿no? De alguna manera por los productos originales, pero por el otro lado, tenemos esta capacidad de generar productos que satisfagan las necesidades de un sector de la población que es muy golpeado, ¿no? En teoría, ese sería el proceso que siguen las políticas comerciales, aunque repito, pues, no podemos comparar la economía todavía de los Estados Unidos o Canadá con la economía de nuestro país, ¿no? Todavía nosotros estamos un poco atrás y tenemos cierto tipo de costumbres en las que nos hace, pues, es comprar piratería y adquirirla y sentirnos muy a gusto con ella, ¿no? Esa es la realidad. Y pues no sé, creo que me lo eché muy rápido, pero eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, perdón, algo que quieran comentar y pues yo los escucho. Creo que no hay ninguna duda. Este, y ya solamente me restaría, gracias, gracias, Tania. Solamente me restaría comunicarles quién va a exponer en septiembre para fin del cuatrimestre, porque necesitamos una persona. Ojalá alguien se anime, solamente una, porque bueno, por cuestiones de tiempo lo queremos reducir y ver qué tema quieren trabajar. Todavía tenemos algunos temas ahí pendientes. Esta semana vamos a trabajar el tema 7 y 8 porque el tema 7 es muy pequeñito, y luego pues ya sería el último tema. Entonces sí, me gustaría que ya nos pusiéramos de acuerdo para que no nos agarren las prisas y poderlo hacerlo de la mejor manera posible. Ahorita, pues obviamente no los presiono y solamente les dejo la idea de que puedan, este, integrarse a la exposición, solamente una persona, y recuerden que, bueno, pues lo estaremos revisando y lo estaremos ayudando para hacer su presentación. ¿Vale? Y si no hay nada más que agregar, muchachos, pues yo me despido, cuídense mucho, coman rico, pásensela bien este día y nos vemos el próximo sábado. Claro que sí, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.